hay que entender las diferentes miradas, los miedos del uno, las tranquilidades de los otros, pero sobre todo tenemos que estar todos trabajando por el país que todos necesitamos y que todos merecemos, con oportunidades para todos. ¿Qué le han dejado a usted estos 5 años de Compromiso Valle? ¿Qué ha significado para usted como directora ejecutiva de Europacífico estos 5 años de Compromiso Valle? Sin duda, muchísimos aprendizajes. Creo que los primeros como persona, donde he aprendido a escuchar, a conversar, a entender que la diferencia no puede ser obstáculo para poder conversar y sobre todo accionar, y que Cali, el Valle del Cauca, tiene absoluto potencial cuando trabajamos juntos, cuando trabaja el empresario, el líder social, las fundaciones empresariales, familiares y de base, y que con esto es que vamos a sacar a nuestro territorio adelante. Justamente parte del centro de Compromiso Valle, en cómo se creó, fue la escucha activa. Por eso, cuando decidimos arrancar Compromiso Valle, fueron los mismos empresarios que dijeron: aquí hay un problema de hambre. Por eso arrancó con mucha fuerza en 2021 todo el componente de seguridad alimentaria. También había un tema de mucha vulnerabilidad en unos jóvenes que estaban pidiendo oportunidades, y por eso el eje de transformación de vida también fue fundamental. Pero pasando el tiempo, pues parte de nuestro foco ha sido la empleabilidad de muchos de estos jóvenes, el emprendimiento, el apoyo, no solamente a los jóvenes, sino a las familias, a las madres cabeza de hogar, que tienen emprendimientos de subsistencia y que debían ser fortalecidos. Y finalmente, pues está todo este tema de liderazgo sólido, que ha hecho que muchísimos de estos líderes que ya existían y que hacían un montón de cosas con las uñas, o como ellos mismos lo dicen, con la cutícula, hayan sido fortalecidos, visibilizados. Pero sobre todo, y más importante, ha sido ese reconocimiento del trabajo colaborativo, ese capital social que hemos ido construyendo. Hemos ido yendo en contra de la narrativa de que no podemos trabajar juntos, que la diferencia nos separa, y que por el contrario hemos reconocido que cuando accionamos de manera conjunta podemos lograr la unión en la diversidad, que es el propósito de Compromiso Valle. Pues han sido varios. El primero, sin duda, pues a tener a tantos seres humanos diversos trabajando con un mismo propósito. Sin duda, eso ha sido retador, pero a la vez ha sido lo que más potencial nos ha dado. Porque sin esa diversidad, sin esas mismas complejidades humanas, pues no hubiéramos logrado todo lo que hemos logrado hasta ahora. También la financiación es un punto que siempre reta, que siempre está ahí, pero sin duda ha sido contarle al mundo, a los incrédulos, a los que están en polos opuestos, que es una cosa o la otra, que no hay posibilidad de trabajar de la mano. Y por eso insisto, Compromiso Valle hoy es la demostración, no solamente en Cali y el Valle del Cauca, sino en Colombia, porque ya existe Compromiso Bogotá, existe Compromiso Magdalena, existe, y ya lo están creando, Compromiso Santander, que sí se puede conversar entre diversos, que sí se puede accionar entre diversos, y que al final todos somos seres humanos, que somos colombianos, y que cuando trabajamos juntos por propósitos comunes logramos grandes cosas. Recordemos cómo arranca Compromiso Valle. Compromiso Valle arranca en un estallido social donde nos tenían parecido a lo que tenemos hoy, en que nos tienen absolutamente divididos, ricos y pobres, buenos y malos, empresario malo, villano, casi diablo con cola y cachos, y líderes sociales un poco reivindicando una situación social que ellos consideraban justa. Para hablar de líderes sociales, porque yo no desconozco que en el estallido social hubo varias cosas que
fueron muy complejas para la ciudad y la región. Pero en particular, entonces, pues son dos personas o dos sectores que nunca en su vida habían hablado. Es más, que habíamos crecido pensando que no podíamos trabajar juntos. A los líderes sociales, como ellos mismos lo dicen, les enseñaron a odiar a los empresarios. Y los empresarios seguramente no tenían ningún sentimiento tan férreo, pero yo estoy haciendo lo que me toca, yo aquí genero riqueza, empleo, pago impuestos y este es mi rol en la sociedad. Compromiso Valle y ese estallido social llegan para poner a esos dos sectores a verse mirada fija a los ojos, reconocerse como seres humanos, verse cada uno en la humanidad, porque al final todos son etiquetas, líder social, empresarios son etiquetas, todos somos seres humanos, que sin duda nadie desconoce las diferencias, porque venimos de lugares diferentes, hemos tenido oportunidades diferentes, pero justamente Compromiso Valle en esa escucha mutua, en ese reconocimiento del otro, lo que reconoce es, teniendo en cuenta la diferencia, hay cosas en la mitad en las que nos podemos unir, en las que podemos trabajar juntos, porque tenemos una visión compartida. La primera de ellas, el territorio. Todos queremos que a Cali le vaya bien, todos queremos que al Valle le vaya bien y más grande, todos queremos que a Colombia le vaya bien. Y es ahí donde no nos concentramos en lo que nos diferencia, sino que nos concentramos en lo que nos une. ProPacífico es una entidad que cumple este año 11 años de haber resurgido. Es una entidad que trabaja por el desarrollo y que desde el primer momento, hace 5 años, cuando los empresarios, que fueron los que salieron a la calle, decidieron hacer algo, poco tomar el toro por los cuernos, decidieron convocar no solo a ProPacífico como entidad coordinadora, sino a todas esas fundaciones familiares y empresariales que existían, que hacían un trabajo súper importante en territorio para trabajar unidos, no cada uno por su lado, no cada uno diciendo yo estoy haciendo aquí, yo estoy haciendo allá, sino todos trabajando de la mano. Y ahí han decidido de manera consistente y decidida más de 700 empresas darle apoyo, no solamente en empleo, en compras inclusivas, sino en recursos. El reto de los recursos siempre existirá, pero sin duda la tranquilidad que tenemos es que este trabajo es mucho más, y siempre lo he dicho, Compromiso Valle es mucho más que una iniciativa, que una cantidad de procesos sociales conjuntos, sino es casi una familia, es una forma de vivir, y las empresas que hacen parte de Compromiso Valle han hecho transformaciones profundas, no solamente en su liderazgo, sino también dentro de sus compañías, implementando políticas de empleo inclusivo, de compras inclusivas, y eso simplemente seguirá en el tiempo. A las empresas que hoy no hacen parte de Compromiso Valle siempre les cuento, obviamente, los resultados: más de 80,000 personas impactadas, ya estamos llegando a 4,600 empleos inclusivos otorgados, casi más de 12,000 jóvenes con apoyo psicosocial, que es muy importante porque esos jóvenes los tenemos que robar de la violencia. No es simplemente aceptar que están allá, sino tenemos que robárselos a la violencia para que entren a las compañías, para que sean emprendedores. Y sobre todo, les digo que tenemos que trabajar unidos. Que aquí claramente hay un montón de problemas que no soluciona Compromiso Valle, como la seguridad de nuestro territorio, como los temas de educación que tenemos que seguir trabajando, como obviamente los temas fiscales, de salud. Todos son temas que son complejos, pero sí, el Valle del Cauca, Cali, no trabaja de manera unida, sino trabajamos por esa población más vulnerable y no los hacemos parte y nos juntamos todos como parte de una misma sociedad, pues simplemente seguiremos viendo pasar problemáticas, dificultades, y no lograremos lo que nosotros buscamos, y es que seamos más, haciendo más por nuestro territorio. Pues nosotros ahí hemos estado trabajando desde Compromiso Valle mucho en el tema de deserción y el tema de la media, pero
como ProPacífico trabajando toda la trayectoria educativa, entendiendo que nuestros niñas y niños no desertan por un problema particular de sexto, séptimo, octavo, sino cuando han tenido deficiencias desde su primera infancia en la educación básica, en la media. Hay un problema de pobreza del aprendizaje complejo en nuestra ciudad y nuestro departamento, y por eso de la mano con entidades públicas como la Gobernación, la Alcaldía de Cali, hemos estado trabajando en el marco de Agenda Regional y obviamente Compromiso Valle en cómo mejorar los indicadores de educación. Nosotros hemos trabajado, como les decía, en visibilizar esos liderazgos territoriales, barriales, que son absolutamente poderosos, que existían y que desde hace muchísimos años, mucho antes que existiera Compromiso Valle, mucho antes, y que hacen cosas que ni el Estado hace. Fortalecerlos, darles capacidades a muchos de ellos, formalizarlos para que puedan hacer más de lo que ya hacen, para que puedan estar ahí en territorio, robándole a los niños de la violencia. Ya son más de 4.500, llegando casi ya raspando a los 4.600 de empleos inclusivos. Alrededor de 20 empresas ya con políticas de inclusión laboral ya estipuladas. Y obviamente un trabajo muy importante que se mide en la retención, porque no solamente buscamos emplear, sino que las personas se queden, y nuestro indicador de retención está alrededor del 60%, más de 3 meses. Muy importante recordar que Compromiso Valle es la suma de muchos programas, de muchas entidades, porque lo que se decide es no trabajemos cada uno por su lado, sino que sumemos. En emprendimiento el ecosistema es muy poderoso, está empezando por la Cámara de Comercio, la Fundación WWE, Confandi, la Fundación Fanalca. Hemos ido, bueno, para solamente hablar de algunos de estos champions ejecutores en el tema de emprendimiento. Y lo que buscamos ahí es justamente esos emprendimientos de subsistencia, apoyarlos, formalizarlos con unos indicadores muy importantes. El aumento en ventas, que también logren, que ya está pasando el 60% en todos los que hemos fortalecido, que han sido más de 10.000 emprendimientos, pero también que logren no solamente asignarse un salario, sino emplear a una tercera persona o a una segunda persona. Okay. Que más del 20% logran ya emplear a uno más. Es fundamental, y un poco en la cadena, como se lo explicaba ahorita, es esa parte inicial, porque tenemos un montón de jóvenes y en el estallido social lo veíamos, que desertaron, un poco para que me entiendan, es el joven que deserta el colegio en séptimo, en octavo, algunos en noveno, porque ya tienen que salir a buscar recursos para subsistir, que además los referentes no son ni el médico ni la enfermera o el contador, sino es un poco la persona del barrio que se dedica a la criminalidad, y un poco lo que hacemos con eso es atraerlos, darles, lo digo yo de manera un poco coloquial, unas remediales psicosociales, para que tengan proyecto de vida, para que reconozcan que el camino no es la ilegalidad o inclusive la informalidad, sino que hay un camino de emprendimiento, de empleabilidad o incluso de liderazgo para ellos. Entonces ese es el previo a todos los otros ejes. El de seguridad alimentaria es un eje que ya hoy no está desde hace un par de años, porque arrancó siendo muy importante en el 2021 hasta el 2023, porque recordemos, salíamos de una pandemia, había un problema de hambre muy complejo, pero hace un par de años
lo cerramos, no porque no haya todavía un problema de seguridad alimentaria, sino que la alcaldía de Cali pues un poco es la responsable, y lo que hemos hecho es apoyar y hacer incidencia para que ese programa se ejecute de la mejor manera. Son muchos, pero sobre todo recuerdo mucho y creo que escribí una columna sobre eso, una jovencita, yo creo que no tenía más de 21 años, con un bebé. Estábamos en una conversación entre varias mujeres con un bebé al que estaba amamantando, y ella estaba contando la historia de violencia que ella le tocó vivir cuando ella era una niña de su madre, y cómo ella misma un poco excusaba, justificaba después de muchos análisis, y ella misma dándole explicaciones al por qué la mamá se portaba así con ella. Me dio mucha lástima, porque ella es una niña, tenía 21 años, ya tenía un bebé. Ella había salido de su casa después de ese episodio que me estaba narrando a los 14 años, ya era mamá de 2 niños, y eso lo único que además de mucha tristeza, me hizo reforzar el propósito de, uno, tenemos realidades que muchos no vemos, ni entendemos, ni sabemos que existen. Sí. 2, que el gran propósito de Compromiso Valle y de todos es tratar de que esas historias no se vuelvan a repetir, que nuestra siguiente generación y que ese niño que estaba siendo amamantado no tenga que vivir la violencia que su mamá le tocó vivir. Pero aún más importante, que necesitamos un país con jóvenes que se quieran comer el mundo, que su futuro no sea entrar en un grupo criminal, sino que quieran ser emprendedores, quieran ser profesionales, y eso lo logramos cuando trabajamos juntos, y eso es lo que hace y seguirá haciendo Compromiso Valle. Pues seguir trabajando, seguir atrayendo a más personas y seguir convenciendo que es a través de estos diálogos con diversos y trabajando con el que no piensa igual a mí cómo vamos a sacar este país adelante. Pues yo creo que reiterar lo que dije aquí al final, yo creo que Colombia está pasando en un momento de mucha polarización política, y que la sociedad civil, los ciudadanos, no podemos entrar en esa conversación, que Colombia necesita soluciones reales para las problemáticas que tenemos todos, que hay que entender las diferentes miradas, los miedos del uno, las tranquilidades de los otros, pero sobre todo tenemos que estar todos trabajando por el país que todos necesitamos y que todos merecemos, con oportunidades para todos, con respeto a los derechos humanos, pero también con un país próspero, con una economía boyante, con inversión, para que todos podamos estar aquí y crecer y pensar en este futuro que es de todos.